¿Qué beneficios tiene un buen sistema de fertiliego? ¿Alguien que me diga? Teníamos que hacer un ejercicio de cálculo de fertilizantes. Hagamos un cálculo de fertilizantes, pero manualito para que sea más fácil de entender. Alguien me dice, pensemos en una fórmula cualquiera, no importa si ahorita sea alto, medio, bajo, pero lo importante es la forma de calcularlo. ¿Les parece? Dígame en alguien, un cultivo de tomate hidropónico, hablemos en la primera etapa. En la primera etapa es recién sembrada. Entonces, nitrógeno, ¿cuántas partes por millón? Bajito. Entonces, eso ya con el tiempo ustedes van aprendiendo eso. La bibliografía, las referencias, las historiales, la experiencia. Un nitrógeno bajito es 80 partes por millón. ¿Saben qué es una parte por millón? Perdón, pregunto. Son miligramos por litro, pero ¿qué más significa? O esto es igual a gramos por metro cúbico. En este caso sería el nitrógeno. Es una millonésima parte. 80 partes por millón son 80 millonésimas partes. 80 millonésimas partes en, ejemplo, 80 gramos en un metro cúbico, porque el gramo es la milésima y el metro cúbico sería la millonésima. 80 millonésimas partes es la parte por millón, o sea, son 80 miligramos por litro o gramos por metro cúbico de nitrógeno. Un fósforo alto para iniciar. Y chuchica, vas a quebrar al agricultor. Promedio es 30, alto es 40, bajo es 20, un fósforo. Entonces pongámosle 40. Potasio, bajito. Bajito porque la planta está pequeña, no necesitamos tamaño de fruto, grosor de frutos. Bajo es 80, alto puede ser 200, 250. Entonces pongamos con 80. Calcio, un nivel medio bajito. Bajo es 40, 50, acá alto puede ser 150, pongamos unos 50. Magnesio, un nivel medio bajo, unos 20, puede ser 40 alto. Azufre, unos 30. Hierro, calcular las partes por millón. Saber cuántas partes por millón de elementos menores es lo más difícil que hay. Hay gente que te dice que te pone 0.05 y no tiene ningún problema de hierro. Y hay gente que te pone 5 partes por millón y tienen todos los problemas del mundo de hierro. Pues hay una cosa bien dura de roer ahí. Pero normalmente depende de la calidad del hierro. Si yo tengo un sulfato de hierro, puedo poner 5 y hay deficiencia. Pero si yo tengo un quelato de hierro, que es un fertilizante más fino, yo puedo tener una parte por millón de hierro y no tengo lío. Pero en quelatos hay diferentes gamas, quelatos malos, quelatos buenos y quelatos muy buenos. Este mercado tienen que conocerlo cuando estén en eso. Quelatos buenos, regulares y muy buenos. Los baratos pues no son tan buenos. Hierro, manganeso, tal vez una parte por millón. Hierro, manganeso, zinc, 1.5. Cobre, 1.2. Bor, 1.5. Y molibdeno, 1.1. No me vayan a preguntar por qué, pues ahí sí se nos va la noche. Dejemos ese aquí en esos niveles. Nitrógeno. Hay dos métodos de calcular fertilizante. Uno método que se llama el de caché, el high, el de gente preparada. Un método que se llama el método de calcular los milimos. Esto lo usan en Europa. Aquí en Latinoamérica hablamos de miliequivalentes por litro. En España también hablan en Israel, Holanda hablan de esto, en España habla de esto. Este método es largo, es complejo, es muy técnico. Se lo vamos a pasar en una hojita de cálculo en Excel. Para calcular este método de ejercicio nos demoramos 2 horas, entonces no lo vamos a hacer. Y ese método es super mega play, como dirían los jóvenes, ¿sí? Usted calcula ese método y le dicen, usted sí que sabe. Porque usted se habla de tú a tú con los israelitas, con los irlandeses, con mexicanos calculan eso, y nosotros a los colombianitos calculamos de otra forma que se llama partes por millón. El resultado es el mismo. Al final de los kilos a aplicar por tanque van a ser los mismos. Solamente que este tiene más técnica, más variables y más cosas, pero al final se llega al mismo. Entonces vamos a calcular por este es sencillo.
Entonces de nitrógeno vamos a hacer un ejemplo muy sencillito. Vamos a poner como fuente de nitrógeno, vamos a poner nitrato de calcio, ¿sí? Y como fuente de potasio vamos a poner nitrato de potasio. Como fuente de fósforo vamos a poner ácido fosfórico. Como fuente de magnesio vamos a usar sulfato de magnesio. Y como fuente de elementos menores vamos a usar quelatos. ¿Por qué usamos estos? Porque es que estos ya los conocemos. Uno debe conocer los fertilizantes como cuando ustedes conocen a sus amigos y a sus vecinos y a sus primos y a sus parientes. Ustedes saben las cosas buenas de cada quien y saben las cosas malas de cada quien. Ustedes saben quién es buena papa, quién es mala papa, y quién se confían y quién no se confían. Ustedes los conocen más que a su uña, como se dice vulgarmente. Entonces, los fertilizantes los deben conocer así. El que tiene que manejar riego tiene que conocer cuáles fuentes son salinas, cuáles no son salinas, cuáles son más solubles, cuáles menos insolubles, cuáles son las que con el frío se cristalizan, cuáles son las que pueden generar reacción. Tienen que conocer cuáles son las que requieren permiso para poderse comercializar en Colombia. Hay un nitrato de potasio que requiere permiso. Y entonces resulta que el nitrato de potasio tiene una fórmula que es NPK, y digamos es 13... Eso. Chica, que lo está volando. Y es que ese no es N, este es N y este es P2O5 y esto es K2O. Y a veces no sabemos esto. Y esto es el porcentaje. Como este tiene permiso, y es bien complicado en Indumil, la industria militar, sacar ese permiso para comprarlo, para comercializarlo, para transportarlo, entonces las empresas de fertilizante, que son bastante avispadas, hicieron una fórmula 13,243. Le metieron una pizquita de fósforo y este ya no requiere permiso. ¿Sí? Es una cosa, una colombianada bien hecha. Entonces, el nitrato de potasio comercial ahora es este. Es el mismo con un poquitico de fósforo. Eso se llama, no sé cómo se llama, pero bueno, eso pasa aquí. Listo. Entonces, nitrato de calcio, ustedes tienen que saber el porcentaje de nitrógeno, de fósforo y de potasio de cada uno. Pero acuérdense que esto es P2O5 y K2O, y cuando hablamos de fertilizante hablamos de elemento puro. Es fósforo y potasio, no P2O5 y K2O. Entonces aquí tenemos que tener el porcentaje de nitrógeno. Este es el 15,5. En fósforo esto tiene 0, en esto tiene 0, y en calcio tiene el 19,5 de calcio. Como CaO tiene el 26%, pero como calcio es 19,5. Entonces, yo necesito, entonces como voy a usar este, arranquemos por aquí. Necesito 50 miligramos por litro de calcio. Como el porcentaje del calcio es 0,19, pues lo divido entre 0,19 y 5 por 5 me da 250 miligramos por litro de producto comercial. Entonces, de nitrato de calcio vamos a aplicar 250 miligramos por litro de nitrato de calcio. Bueno, eso tiene unas aguas por ahí que no recuerdo. Listo, es nitrato de calcio. Encontramos el calcio. ¿Cuánto nitrógeno nos aporta el calcio? Porque este nos aporta nitrógeno. Entonces, 250 miligramos por litro de producto comercial de nitrato de calcio lo multiplicamos por el porcentaje de nitrógeno que tiene este, por 0,15. Alguien con la calculadora nos ayuda. 25,37. Tiene 37 partes por millón de nitrógeno. Entonces, ¿qué hemos puesto? Hemos puesto acá abajo los 50 de calcio y llevamos 37 en este. ¿Listo? Y facilito de calcular. Hasta ahora vamos a aplicar esto de calcio. Siguiente, hablaremos del potasio. Nitrato de potasio es 13, digamos que 0,43. Pero en elemento, este 43 viene siendo como 35. ¿Ustedes se acuerdan un factor de conversión para pasar de K2O a K? ¿Alguna vez escuchado? Bueno, es facilito. El K2O, el K pesa 39 por 2, 78 y esto 16. Esta peso molecular de esta molécula, de este ion da 94.
Entonces el porcentaje de potasio son 2 por 39 sobre 94. Ese es el porcentaje que hay de potasio ahí. Y el porcentaje, sí, ese es el porcentaje de potasio que hay ahí. Entonces 2 por 39 por 24, ¿cuánto da eso? 0,71. Da 0,71 más o menos. Entonces uno dice, para pasar de K2O acá, multiplique por 0,71. O sea, el 43 por 0,71, digamos que da 33. Así se pasa, porque este es elemento puro y esto es óxido. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas partes por millón de potasio? 80 de potasio, las dividimos entre 0,33 y 8 por 3, 24, da 260, digamos, miligramos por litro de nitrato de potasio. Y ya tenemos el potasio. Pero ese nos aporta nitrógeno. ¿Cuánto nitrógeno? Ah, pues el 13% por 0,13. 26 por 1, 26, 26 por 3, 75, 26, 33. Nos da como 33 partes por millón de nitrógeno. Entonces este lo pongo aquí como 33. Y ahí voy. Aquí aporté con el segundo 80 de potasio y 33. Este es el nitrato de calcio y este es el nitrato de potasio. Siguiente, el fósforo. El fósforo pues es facilito, usamos una cosa que se llama ácido fosfórico, es un fuente y además acidifico y bajo el pH. El ácido fosfórico tiene el 27% de fósforo, si lo queremos lo calculamos el 3 más 31 más 64, todo eso es 27%. Ese 27% de fósforo entonces lo multiplicamos, son 40 partes por millón dividido entre 0,27, 4 por 3, 12, da como 110 miligramos por litro de ácido fosfórico. Entonces esto pusimos los 40 como ácido fosfórico y aquí ya no hay nada más porque el fósforo solo trae fósforo, no hay otro elemento que aporte. Si tengo un suelo ácido, ¿y cómo utilizaría el nuevamente? Perfecto. Si tú tienes un pH del agua en 7,5 y necesitas aplicar 7,5 y necesitas aplicar 30 partes por millón de fósforo y lo haces como ácido fosfórico, este ácido fosfórico neutraliza bicarbonatos y seguramente el pH del fertirriego te va a llegar en 6. Entonces las 30 partes por millón, aparte de aplicarte fósforo, te acidifican y está bien la dosis. Pero si tú tienes un pH del agua de 8,5 y solamente necesitas 30 partes por millón, este pH te puede llegar a 7 o a 6,5, pero tú necesitas 5,5. Entonces tienes que poner un ácido nítrico, un ácido adicional que es el ácido nítrico, y lo calculas para llegar a eso. Y si tú tienes un pH del agua de riego de 5,5, no puedes aplicar nada de ácido, pero necesitas 30 partes por millón de fósforo, entonces eso es un fertilizante que se llama fosfato monopotásico, que es fósforo y potasio, y fosfato o fosfato monoamónico, fósforo y nitrógeno, que no acidifican. Así se maneja el tema del fósforo y del pH. Esa pregunta suya es muy buena porque normalmente se suceden muchos errores. Pero yo estoy hablando del agua, ahora del suelo. Pues ya sabes que según lo que tengas en el suelo, sabes cuánto le vas a meter en el fertirriego y de la misma forma lo haces. Estamos en el fósforo. El magnesio. El magnesio, vamos a usar el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio tiene... no recuerdo, vamos a poner que tiene 12% de magnesio y tiene azufre un 18%, eso se calcula, o hay las tablas. Entonces, tenemos de azufre 20 partes por millón, 20 entre 0,12, ¿cuánto nos da? 20 entre 200, 180. Nos da 180 miligramos por litro de sulfato de magnesio. Y esos 180 lo multiplicamos por el azufre, que dijimos que era el 18%, por punto 18. 180 por punto 18 da 30 partes por millón de azufre. Entonces, aquí el sulfato de magnesio nos va a aportar las 20 partes por millón de azufre de magnesio y nos va a aportar acá las 30 partes por millón de azufre. Ya tenemos aquí el total. Aquí ya hemos puesto los 40, hemos puesto los 80, ya completamos aquí pusimos los 50 de calcio,
este 20 viene más acá, ya lo completamos, aquí pusimos los 20, lo completamos. Uy, aquí nos dio lo mismo, ¿no? ¿Por qué daría lo mismo? Eso se llama ley de Charles. ¿Ustedes sí la han usado? ¿Sí? ¿Cuál es? La ley de Charles-Machete. Yo ya sé que si pongo 20 de magnesio me va a dar 30 de azufre, por eso puse 30 de azufre. Esa es la ley de Charles. Primero ya sabes, luego haces la trampa. Este es porque ya sabía que 20 dan 30, por eso puse 30. En elementos menores es facilito. Elementos menores. Elementos menores, ¿cómo se calcula? El hierro yo necesito 1 parte por millón, 1 miligramo por litro de hierro. Pero voy a usar un quelato de hierro que es fino, el Mercedes-Benz de los quelatos CDDHA, que tiene el 6%. Entonces 1 dividido entre 0.06 da 14 miligramos por litro de quelato de hierro del quelato de hierro. Entonces, y así calculo los demás. Ahora que hemos tenido miligramos por litros, ¿alguien se acuerda? El nitrógeno. ¿Cuánto me dio del nitrógeno? Oye, 33 y 37 son 70. Y yo quería 80. ¿Qué hacemos? Eso, nitrato de amonio y lo completo los 10. Ya. Bien. Y completamos los 80. Listo. Entonces, ¿se acuerdan cuántos miligramos por litro de nitrato de calcio eran? Pongámosle 250. Entonces necesitamos 250 miligramos por litro, se llaman gramos por metro cúbico de nitrato de calcio. Esto lo voy a poner en un tanque de 1000 litros, de 1000, y concentrado 200 veces. ¿Qué significa 200 veces? Que si yo voy a tener una bomba donde el caudal de bombeo que me va a pesar son 25 metros cúbicos por hora, son 25.000 litros por hora, y lo he concentrado 200 veces, lo divido entre 200 veces, yo tengo que inyectarlo con un Venturi, 25.000 entre 200 me da 125 litros por hora. Esta es la relación de inyección o el número de veces que voy a concentrar este tanque. Entonces, si yo tengo el caudal de bombeo de 25.000 litros hora, lo voy a inyectar con una inyección 200 veces menor, porque está 200 veces concentrado, y voy a inyectar a 125 litros por hora. El tanque A. Y el tanque B voy a hacer lo mismo, y el tanque C voy a hacer lo mismo. Y todos los voy a inyectar a una relación de inyección de 200 veces y a 125 litros por hora. Siguiente, entonces ahora ¿cuánto vamos a aplicar? 250 gramos por metro cúbico. Entonces este es un metro cúbico, ¿cierto? Entonces aquí pongo 250 gramos y lo inyecto a 125. ¿Está bien? ¿Qué dicen? ¿Lo harían así? 250 gramos por metro cúbico, y como este es un metro cúbico, pues pongo 250 gramos, lo pongo aquí y lo inyecto así. ¿Está bien? ¿Sí? Yo vengo en 6 meses a ver el resultado de la producción. Está mal, porque no lo hemos concentrado 200 veces. Lo que hicimos fue prepararlo como si lo fuéramos a echar a las matas, a las plantas directamente. Falta concentrarlo. Entonces, 250 gramos por metro cúbico en un tanque son 250 gramos por 200 veces. ¿Cuánto da eso? Da 50 kilos. Pues aquí tengo que poner 50 kilos de nitrato de calcio. ¿Ven? Y vamos a poner 200 veces menos. Y pongo 50 kilos y lo inyecto así. El nitrato de potasio fueron 240. Entonces tengo que poner 48 kilos de nitrato de potasio. Digamos que va acá. El nitrato de potasio y el nitrato de calcio son primos. Eso se quieren mucho, no tienen reacciones incompatibilidades, van juntos, digamos. Siguiente, el ácido fosfórico. Digamos que eran 120 gramos por metro cúbico. 120 por 200, 24 kilos. Pero el ácido lo pongo en el tanque C. Aquí le meto 24 kilos de ácido fosfórico. Es que se viene líquido. No, pues es fácil. Divido entre la densidad, porque ese es 1.6 y me da 18 litros. ¿Cómo lo quiere? ¿Líquido, sólido? Y ahí está la solución. Me acuerdo de esa fórmula de densidad masa sobre volumen. Listo, ahí va.
Siguiente fertilizante, ¿cuál nos falta? El nitrato de calcio, el nitrato de potasio y el ácido fosfórico. Sulfato de magnesio, eran 200, digamos que eran 110 gramos por metro cúbico de sulfato de magnesio. 110 por 200, ¿cuánto me dan? 22 kilos, esta gente está volando. 22 kilos, ¿dónde lo meto? Aquí, aquí, aquí. Aquí hay calcio, aquí hay fósforo, aquí no hay nada todavía. ¿Dónde pongo el ¿Por qué? Porque está vacío ya. El azufre con calcio, acuérdense de esta formulita. El azufre son peleadísimos con el calcio y esos no se pueden ni ver con el fósforo. Aquí el patito feo del calcio. El azufre y el fósforo cuando tienen plática son amigos. ¿Qué significa? Que hasta ciertos niveles de concentración se aguantan. Cuando ya es más de 200, se precipitan. Entonces, aquí estamos en 200, sí aguantan mezclarnos los dos. Ya, pero cuando es muy concentrado, no. Entonces, ahí van los dos. Entonces, aquí va el sulfato de magnesio. Aquí va el calcio, va el potasio, el magnesio y el fósforo. ¿Qué falta? De los mayores, ninguno. Los menores son quelatos. Un quelato, cuando lo pongo en un tanque ácido, con el pH menor de 5, el quelato se rompe y al final me da tirado la plata. Entonces, ¿dónde lo pondría el quelato? El pH de este, nitrato de calcio y nitrato de potasio no tienen casi reacción a cambio del pH. El pH, digamos, es parecido al del agua, es 7, digamos. Este pH de azufre baja un poquito, tal vez el pH tal vez esté en 6. Y este pH está en 1, porque es ácido fosfórico. ¿Dónde pongo los quelatos? En 6. Puede ser aquí o aquí. Hay unos quelatos que son delicados y no son muy estables, no les gusta con el azufre. Entonces se lo pone acá, acá pongo los quelatos. Ya. Si yo usara elementos menores, no quelatos, sino usara un sulfato de hierro, ¿dónde lo pondría? Eso, lo pondría acá, ya no lo puedo poner acá. Porque el sulfato con el calcio, así sea poquitico, precipita. Genera sulfato de calcio. Hasta ahí estamos. Ahora, resulta que este pesa 50, 100, 110 kilos me pesa este. El peso de todos los sólidos. Este me pesa 60 kilos. Y este me pesa 110 kilos. Ah, no, este pesa 18 litros. 18 litros, como es líquido, no se tiene en cuenta. De estos dos, ¿cuál es más denso? Tiene mayor densidad. Este que tiene más sólidos, porque es una sopa más cargada. Esto es sopita como sancocho, esto es como un ajiaco. Sí, esto es más espeso. Si yo pongo esos pesos disparejos, el inyector lo dejo cuadrado en 125 y al rato se bajó a 100. ¿Por qué? Porque es una más densidad. Entonces la inyección no funciona bien. Segundo, cuando esto es muy pesado, cuando en un tanque de 1000 tengo más del 20% de sólidos, en este caso, ¿cuántos kilos serían? 200. Cuando yo me acerco a 200 kilos de sólidos, los prefertilizantes empiezan a sedimentar, no se diluyen, se llegan al punto de saturación, entonces no conviene llegar a este 20%. Ahorita estoy en el 11%, pero este está pesado. Entonces el nitrato de potasio, como este es pana de este amigo, pongo unos kilos aquí y unos kilos acá y equilibro los pesos. Así se hace. Para que la densidad sea igual, los filtros, que esto tiene unos filtros de anillos aquí, no se tapen y los dos funcionen parejito. Ese es el tema del vertidiego. Y esto me dio la fórmula. Cuando yo hago esos cálculos, uno hace un cálculo que la conductividad eléctrica es 1.2 y el pH es 5.5. Entonces, si yo inyecto 250 litros hora con 125 o 25.000 litros hora en 125 litros hora, ¿qué conductividad me debe dar? 1.2 y pH 5.5. Si a mí se me subió la inyección a 250, ¿qué conductividad me va a dar? Tal vez 2, 2.4. Porque acuérdense que si el agua de riego era 0.2 y la fórmula era de 1, me dio 1.2. Porque eso se suma. Pero si yo le pongo el doble, el agua no es el doble, y aquí sí es 2. Entonces me va a dar 2.2. No me da el doble, es el doble del abono, no la del agua. Ese es en síntesis un tema rapidísimo de cálculo de solución de nutrición fertilidad. Me da pena que no hayamos tenido tiempo, pero
En el email le vamos a presentar los dos métodos y ahí va un ejemplo de un tomate con diferentes etapas fenológicas y todo ese proceso ahí bien explicadito y estaré a la orden de lo que necesiten.